Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro quinto capítulo de este podcast que hoy tiene por nombre ¿Dónde está el piloto? La caída del ego, de la cosmología a la psicología. Así que cuéntanos un poco, mi buen amigo Luciano, ¿por qué este nombre? Ah, ¿por qué mi papá me puso Luciano? No, no, no. Ah, ¿Por qué el nombre del podcast? del... Aunque también si quieres puedes contar eso. No, mucho aquí. Hay que volverme a cantar aquí con un tal Luciano. Eh, claro. Está medio denso el día de hoy, ¿ah? Está un poquito extendido, vamos a colocarlo de ego. ¿Cómo así? Bueno, porque cuando hablamos de ego, siempre estamos hablando desde el mundo de la psicología, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de nuestras tendencias habituales, qué tan aferrados estamos a nuestras costumbres, nuestra percepción del mundo, eso es ego, ¿no? Y lo hemos hablado ya en varias ocasiones. La psicología actual lo está considerando más que posible el hecho de poder vivir sin ego, que es un Ujú. tema que muchos cuestionaron en su minuto, y con eso se está expandiendo. El budismo habla de que no hay ego, eh, y que se puede vivir sin ego. Entonces, ¿cómo uno vive con ego? Sin ego. Uno vive sin ego, eh, eh, estableciendo relaciones con los demás, pues, y actuando contingentemente a lo que está sucediendo. Uno no tiene por qué eh, vivir con normas preestablecidas muy firmemente. Entonces, como recapitulamos, el ego sería como una identificación Claro, con nuestros pensamientos, emociones, con claro. un punto de referencia, que es uno mismo, es como sentirse al centro De de todo el todo, universo, ¿no? digamos, claro. Y mirar desde ahí. Ahí Sí, surge el universo también, que va. sí. Pero igual es complicado, ¿ah? Porque suponte tú que alguien se cree, no, yo soy deportista. Y a alguien le podrá gustar el deporte, pero si se autodefine como deportista y que lo único que tiene que hacer es deportista y sale a correr todos los días, lo cual no está mal, pero el problema está que eh, la autodefinición de eso es complicado, ¿no? Podrían haber muchas otras autodefiniciones, ¿no? Entonces uno tiene que soltar esas autodefiniciones. Eso es lo que te hace sufrir de acuerdo al budismo y me parece a mí que parte de la psicología moderna está empezando a entender ese punto, De ¿no? hecho, hay un libro que lo vamos a dejar de recomendación, que surgió ahí en la clase que participé el fin de semana, que no lo había visto, y se llama The Hippo Ego, y es Hipo. Handbook de Oxford. Así que ahí dejamos el dato abajo, sí. ¿Y por qué hipo? Porque es como un mínimo de ego. Todavía Ah, recién está partiendo como la investigación más enfocada a la no dualidad, o que es otro tema para otro podcast. Pero, pero, pero sí se ha hablado de reducir a un mínimo el ego. ah, Y ese libro reúne un poco lo que se ha hecho hasta ahora en el mundo de la respecto en el psicología, mundo de la psicología a reducir al mínimo este ego. claro. Eh, claro, bueno, si hablamos de eso, estamos en el mundo de la psicología. Yo creo que la mayor parte de la gente lo entiende, que el ego o aferrarse a tal o cual idea provoca sufrimiento porque la vida y la realidad no funciona como uno quiere. Ujú. Funciona de acuerdo a sus propias leyes, interdependiente con muchas otras cosas. Por eso están muy aferrados a lo que uno cree es sufrimiento. Desde ahí yo creo que se entiende bastante bien, lo hemos repetido, en muchos lados se toca el tema, en fin. Lo que no se ha tocado, lo que se ha conversado poco, es que la construcción del mundo no es solo desde mi interior. También uno construye el mundo con los otros y desde el exterior. Y por ejemplo, hoy día se ha empezado ya en ciencias duras, ¿eh? Estoy hablando de física, física teórica, se habla ya hace un montón de años que no existiría un ego de la humanidad. Piensa tú que, ¿Qué sería un ego de la humanidad? ¿Como un gran yo humano? Como no claro, ver, por ejemplo, a los animales, no reconocer eh, otros seres, los insectos, la naturaleza, no sé. tal cual, el Ujú. hecho de, por ejemplo, creer que el hombre, o el hombre o mujer, ¿no?
el ser humano, es el centro de toda la creación y los animales no lo sean, o la naturaleza no lo sea, es una cuestión egocentrista. ¿Cachai, no? De hecho, hay países como Bolivia que tienen su constitución eh, que la naturaleza es parte, tiene, bueno, ellos le han puesto en la constitución esta cosa jurídica, ¿no? Es una personalidad jurídica. Pero en el fondo lo que están haciendo es eh, transformando a la naturaleza y a los animales en sujetos tan respetables como el ser humano. Eso imagínate, viene de una tradición católica en general, de Occidente, en la cual el centro de todo, Dios creó al hombre como a su Claro, imagen y semejanza. Entonces, todo lo que no sea hombre en general, no hombres y mujeres, eh, sería algo que está en segundo lugar. claro, un ejemplo de eso, los animales. Un ejemplo, los animales, el abuso de la naturaleza. Todos estamos viviendo las consecuencias del cambio climático producido por el exceso de explotación que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Oye, espérame que me detenga. Yo sé que está diciendo algo muy interesante que tiene que ver con esa construcción de la historia y yo me muero por llegar a los hoyos negros, ¿eh? A todo lo de la cosmología Claro, y eh, todo. eh, es lo que tú dices, como esta autorreferencia, ¿no? Para no ir tan rápido es complicada del lenguaje también, porque uno está todo el tiempo diciendo yo creo, yo experimento, yo visualizo. Claro, claro. Ujú. También es cierto eso. Ahí, claro. Es, es como, es que eso tiene que ver con el ego, porque tú conceptualizas tu experiencia Ujú. a partir de ti mismo. Ujú. Pero hay culturas que conceptualizan la experiencia personal a partir del otro, ¿no es cierto? Lo que me pasa a mí te pasa a ti, o lo que me está pasando a mí, me está pasando a mí algo porque te está pasando a ti algo. ¿Te Ujú. das cuenta, no? Entonces, es nuestra sociedad occidental, bien occidental, donde más se ve afectada con esta historia. Y de hecho, te cuento que, bueno, esta historia, por ejemplo, que la Tierra estaba en el centro del universo y todos los planetas, incluyendo el Sol, giraban en torno a todo, es ego. ¿Por qué? Porque somos los elegidos por alguna deidad, ¿no es cierto? O Dios que nos eligió a nosotros, todo tiene que estar girando en torno a esto. Y esto empezó a cambiar hace un montón de siglos atrás, por el siglo XVI, con Copérnico, Galileo, que todos lo hemos visto en el colegio, cuando pasamos del régimen geocéntrico al heliocéntrico. Qué difícil, ¿cómo colapsar esta forma de pensar? Que tú dices, tiene tanto en la historia, en la sociedad. Y ahí, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque percibo que el tema de hoy día algo tiene que ver con eso, como mirar desde otra perspectiva, como Claro, que el universo, la cosmología nos invitarían a tener una perspectiva amplia del mundo, ¿no? claro que sí, tenés toda la razón. O sea, más allá de que esto demore mucho tiempo en salir de este Ujú. egocentrismo, de hecho, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana, los terraplanistas. Eh, entonces, demora mucho tiempo. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, cuando Copérnico plantea, siglo XV, cuando Copérnico empiezan a plantear esta idea de que la Tierra gira en torno al Sol y no todos los planetas en torno. Ujú. Eso, no, eso fue eliminar el ego, el ego a nivel científico, una expresión del ego, una visión del mundo, porque el ego tiene que ver con la visión del mundo. Si uno está en el centro de todo o no está en el centro de todo. La Tierra no está en el centro de todo. De hecho, todos habrán escuchado que en Marte hubo vida hace varios miles de millones de años atrás, pero hubo, o sea, no es que no hubiera nada. Hoy día se han descubierto más de 5.000 planetas, entre planetas gaseosos y planetas rocosos. Los rocosos son los que sirven para eventualmente tener vida, ¿no? Y otros tantos miles en zonas de habitabilidad. Es cuestión de ver las noticias que aparecen cada cierto tiempo
que descubren un planeta que es rocoso, que está en una serie de vida, que podría existir vida. Hay proyectos completos para buscar la vida, en, no solamente en otros sistemas solares o en otros planetas, sino, por ejemplo, en Europa, Ganímedes, que son las lunas de Júpiter. Entonces, eso fue un tema que fue en ciencia, que fue descentrarnos de la evolución. Y eso tiene que ver con nuestra concepción del mundo, estar en el centro o no estar en el centro. Pero hay más. Hay más. En 1915, Einstein, todos lo conocen, el epítome del científico por antonomasia. Tú tienes un monito muy bueno. Un monito que habla. ¿Qué haces? No me acuerdo. Se mueve y habla, mueve una manito, qué sé yo. Claro, y bueno, con la teoría general de la relatividad inventada por Einstein en 1915, un gran científico, que era cura, Georges Lemaitre, utilizó las ecuaciones de Einstein y demostró que había evolución. Esto de la evolución, que el universo evolucionaba, que habíamos partido de un punto muy caliente que estaba evolucionando el universo. ¿Por qué es importante que el universo haya evolucionado? Porque resulta que hasta antes de Einstein, la teoría principal es que el universo era estático. Y si nosotros estábamos en el centro de ese universo, ya no importaba si nosotros girábamos en torno al Sol, pero nuestro sistema solar estaba en el centro del universo y estaba todo estático. Además, porque tú miras ahí para todos lados, en la cúpula celeste, y todos tenían la misma cantidad de estrellas, la misma densidad de estrellas. Entonces, había otro centrado más. ¿Te das cuenta? Primero teníamos el centrado del yo, el centrado del sistema solar, y ahora aparecía el debate del centramiento, el centro de todo, que era el sistema solar respecto al universo. Bueno, Georges Lemaitre descubrió que el universo había evolucionado. O sea, totalmente bien puesto el dicho este de creerse el hoyo del queque, ¿no? Eso es muy chileno, por si no hay alguien de otro lado. Los moldes de bizcocho tienen un hueco al centro. Entonces, los típicos, por eso se dice el hoyo del queque, pero es literal, ¿no? Como la tierra, ¿sí? Pero fíjate tú que era el pensamiento. Nosotros pensábamos que estábamos a pesar que la Tierra giraba en torno al Sol, pensábamos que nuestro sistema solar estaba en el centro del universo, nuevamente. Y Georges Lemaitre descubre que hay evolución. Esto de la evolución es súper importante, porque, bueno, todos habrán escuchado hablar de Darwin, ¿no es cierto? Sí. Darwin, de hecho, yo te iba a decir, ¿cómo que tenía que ver Darwin con...? Darwin tiene mucho que ver, de hecho es anterior a Georges Lemaitre, porque las ciencias originales eran las matemáticas, la física, la química, y todas estas son ciencias de tipo predictiva. O sea, lo que se le pide a un físico, a un químico, es que pueda predecir qué es lo que va a suceder un tiempo después de analizar esta cosa. Y lo que hizo Darwin fue decir, es muy difícil predecir, porque yo lo único que puedo decir es de dónde venimos, del pasado. Y cómo se produce la evolución, básicamente con dos reglas, ¿no? Uno es la variación genética, por un lado, y el otro es el medio ambiente que selecciona determinadas variaciones genéticas. Entonces, lo que decía Darwin era, yo no puedo predecir las cosas, pero lo que sí puedo decir es de dónde tú vienes. O mis predicciones son suficientemente amplias y poco precisas. Idea contraria a toda la física, que quería cosas precisas, que hasta el siglo XX. De hecho, la mecánica cuántica tiene una precisión de 17 dígitos a la derecha. Es una cosa pero enferma de precisa. Muy, muy precisa en la teoría, de hecho, más precisa que existe que los humanos hayamos construido. Entonces, fíjate tú que la idea de evolución, uno puede mirar hacia atrás y saber por qué llegamos a este punto. Pero es muy difícil predecir el futuro. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué es tan relevante esto? Porque si tú miras un ojo, el ojo, y lo analizas, tú vas a ver lo complicado que es. Si uno ve una célula, ve lo complicado que es, ¿no es cierto? De hecho, eso también es muy interesante, cómo a partir de nuestra percepción de una mano o un ojo, creemos que es como nuestro ojo y que fuéramos un gran yo, digamos, claro, cuando nuestro ojo, nuestra piel, lo que decimos como nuestro, en realidad es un conjunto enorme de seres
Claro, vivientes, claro. digamos, Claro, tú tienes toda la razón. ¿Y sabes por qué bacterias, etc. esa idea de que esta mano es extraordinaria porque puede hacer lo que puede hacer tocar piano, guitarra, construir, pintar, tocar, qué sé yo, o el ojo que puede ver, antes se creía que ese ojo y esa mano eran tan perfectas que tiene que haber sido construida por un creador, porque es tan complejo como un reloj. Y un reloj está hecho por alguien que sabe de tuerca, que sabe Claro, de con todo, mucho y detalle. con mucho detalle, un detalle exquisito. Entonces tenía que haber sido hecha por un creador. La gracia de Darwin fue decir que no hubo creador, que en realidad todo esto evolucionó, un concepto que hoy día todos tenemos. O sea, no necesitamos un gran diseñador para construir el ojo, porque el ojo es producto de la evolución. Entonces, cuando Josh Lemaitre, volviendo al mundo de la cosmología, dice que nuestro universo evolucionó, la complejidad del universo ya no era obra de un creador, sino que era producto de la evolución. ¿Se entiende, no? Ya no era que alguien había creado el universo y había puesto la estrella aquí, otra acá, el sistema solar acá. No, esto era producto de la evolución del universo. Entonces ahí rompió otro ego, porque creíamos que teníamos un creador. Es súper interesante esto del universo y Pero los hay más. niveles de complejidad que tiene. Sí, pensaba fuera de lo de los hoyos negros, que no tenía ningún doble sentido, me refería a esto que tú has comentado otras veces, que es súper apasionante, no sé si ya vas a hablar algo de eso, que es como la materia oscura. Ah, sí, estoy no. Que así de amplio es todo, es como impresionante Claro. y no sé si puedes decir, antes de seguir un dato que era muy choro respecto a cuánto porcentaje de materia oscura hay en el universo, que es una locura. Claro, claro. Mire, imagínense usted toda la materia visible, o sea, todas las estrellas, todas las galaxias, la Vía Láctea, tienen del orden de los 300.000 millones de estrellas. 300.000 millones de estrellas, o sea, 3 por 10 elevado a 11 estrellas, para que tengan una referencia. Y humanos, hay 7.000 millones. O sea, hay muchas más estrellas solo en nuestra galaxia que todos los humanos en la Tierra. O sea, cualquier cosa que haya en la Tierra, granos de arena, hay mucho más estrellas en todo el universo. Este, ahora piensen ustedes que hay miles de millones de galaxias. O sea, multipliquen nuestra galaxia por otros cuantos miles de millones de galaxias. Bueno, toda esa masa, que es la materia común y corriente que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Los átomos de hidrógeno, de helio, el nombre técnico es materia bosónica. Entonces, cuando toda esa materia representa solo el 5% de toda la energía del universo. Hay dos grandes otras energías, un 25% que es lo que es materia oscura, que no se sabe lo que es, y otro 70% que es la energía oscura, que tampoco se sabe lo que es. O sea, ese era el que me impresionó, la energía oscura, que no me acordaba. Y es lo que produce la expansión del universo, la materia oscura. Bueno, pero mira, entonces, volvamos al punto de esto de que George Lemaitre colocó la evolución y que ya, por tanto, las cosas evolucionaban, no solamente en la Tierra, sino que en todo el universo. Pero aún así, si Lemaitre decía que hubo un inicio del universo, es lo que se le llama Big Bang, el inicio del universo le daba el favor al Papa, porque Josh Lemaitre fue ante el Papa y le dijo: oye, ¿sabes que descubrí que el universo tiene un origen, había explotado, se había expandido, evolucionó, pero tenía un origen? Entonces el Papa de aquellos tiempos, en principio de siglo, saltó en una pata porque dijo: chuta, entonces si hay un comienzo, tiene que haber un creador. Volvíamos, ¿te das cuenta cómo vamos como deconstruyendo esta idea del creador, que es lo mismo que el ego? ¿Ah? El creador es el ego porque uno se siente especial. Yo fui creado por alguien especial. ¿Se entiende, no? Es puro ego. Ego en la persona, ego en el sistema solar, ego en el universo. Pero resulta que a mediados del siglo pasado se empezó a trabajar una idea, la famosa teoría de cuerdas por un lado, las gravedades extendidas por otro. Llegaron a la conclusión de que el universo original era un Big Bang, ¿no es cierto? Que un puntito se expandió. Pero, ¿qué pasaba con el puntito de al lado? ¿Se expandió o no se expandió? Lógicamente se tiene que haber expandido. Y el otro puntito que estaba al otro lado,
también se expandió. Y eso dio la idea de multiverso. Nada que tiene que ver con los cómics. Nada, Con Marvel. nada que ver con Marvel. Esto es lógica. Si un punto se expandió para crear nuestro universo, lo más probable es que el punto de al lado se haya expandido para crear otro universo. De hecho, calculan que tenemos 10 elevado a 500 universos posibles. 10 elevado a 500, piensan. Que los 300.000 millones de estrellas, un número gigante, era 10 elevado a 11. Imagínense 10 elevado a 500. Un 10 y 500 ceros para el lado. ¿Sí? Inimaginable. Bueno, hay algunos millonarios en Chile que lo ganaban, ¿ah? Habría que ver eso, cuánto ganó el difunto, pero no sé, era un número, capaz que hubiera alcanzado ese número, vaya a saber. Bueno, el asunto está que hay 500 universos, entonces fíjate tú, si hay 500 universos, en esos 500 universos están todas las probabilidades. En uno de esos universos estaban todas las condiciones para que se desarrollara posteriormente la vida. Es decir, nosotros ya no somos ni siquiera especiales por el origen del universo. ¿Te das cuenta, no? Entonces no tenemos ni siquiera el ego de decir, bueno, está bien, ya no soy hijo de Dios, ya no gira en torno a la Tierra, el Sol no gira en torno a la Tierra, ya el universo el universo no está hecho para mí. Hay algo súper curioso de la psicología, pero que viene a partir de lo que estás diciendo, que es como cuando hablamos de... Perdón. Cuando hablamos de estos temas, pareciera ser que cuando uno dice como especial, siempre se asocia a la idea de ser mejor, ¿no? O estar en un... Pero la verdad es que esa especialidad es autorreferencia. Entonces, claro, uno tiende a irse como al contrario, ¿no? Entonces decir, pucha, entonces si no tengo que ser el mejor, tengo que ser el peor, ¿no? Y viene esta idea como, me trato mal, me dejo al último, como que eso sería no ego, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con eso desde una perspectiva más contemplativa. Y unificando un poco con esta visión del mundo. De hecho, el que se cree superior o elegido o especial es ego, pero aquel que se cree inferior, en segundo lugar, también es ego. Y bueno, y el gran problema que tiene no tiene que ver con que sea bueno o malo, porque también se llega ahí, es bueno, es malo ser, y sino que es que, bueno, ahí sí se suma a las tradiciones contemplativas, a la psicología, y es que la exacerbación desde lo superior o desde lo inferior trae sufrimiento. Exactamente. Ese es el gran problema. Por eso estamos hablando de esto. Claro. Oye, pero mira, si tú ves la deconstrucción del ego, ha pasado desde el mundo de la psicología o si quieres de la física de lo mismo, y hemos ido deconstruyendo el ego, la ciencia, no los budistas ni nada por el estilo, la ciencia ha ido deconstruyendo el ego a nivel de la persona, a nivel del sistema planetario, a nivel del universo y a nivel de todos los universos. Es decir, el ego no existe en ningún lado, ni siquiera a nivel, a escala en otro planeta o en otra galaxia, porque existen otros planetas y otras galaxias y otros universos. Incluso el nombre que se le ha dado en ciencias a esta idea de que nosotros no ocupamos ningún lugar privilegiado en el universo se llama principio de mediocridad. Yo sé, algunos van a saltar ahí porque yo... Oye, aprovechamos a recomendar un libro de un amigo, de una amiga nuestra que, ¿cómo se llama el libro? ¿Mediócrates? Mediócrates. Muy bueno el libro. Así que bueno, claro. Es un personaje inventado, Mediócrates. Claro. Un filósofo. Un filósofo griego antiguo, ¿no? Sí. Bueno, el punto central aquí consiste en decir que no hay ego ni a nivel personal, ni a nivel planetario, ni a nivel del sistema solar, ni a nivel de todo el universo. No existe el ego. Y más bien, nosotros somos mediocres, estamos en el medio de algo. ¿Se entiende, no? Este principio de mediocridad puede sonar chocante, porque yo me recuerdo que mi padre me decía, no importa lo que seas, no importa lo que seas, si eres barrendero tienes que ser el mejor barrendero. Pero la verdad es que eso es un exceso de competencia, es como en la empresa te decía que hay que ser el mejor, en el colegio hay que ser el mejor. No, yo no creo eso.
así derechamente. Yo creo que cada uno tiene que ser lo que quiera hacer y lo que pueda hacer. Bueno, eso siendo honesta también da para una crítica al darwinismo, Que dice que, ¿por qué? por la competencia, por la selección, Ah, el más claro, fuerte. sí. Es que ahí hay que ser preciso, porque lo que dice Darwin son dos principios. Habla de selección natural, no habla de competencia. La competencia No, viene no, de la pero economía. claro, pero La hay econ- una interpretación sería Se podría interpretar, Mm. claro, por eso es una media forzada interpretación, porque no es lo que dice Darwin. Bueno, esta idea de la mediocridad, de que uno está al medio y de que uno es común y corriente a escala humana, personal, planetaria, universal. ¿Se entiende, no? Bueno, esta idea que está apareciendo ahora en la ciencia, no estoy hablando de los últimos 50 años que ha venido desarrollándose, de hecho eh, de hecho hay varias teorías que tratan de explicar el origen del universo a partir de lo que estamos, esta idea de mediocridad y el surgimiento de los multiversos. Sin embargo, en el budismo existe un texto que se llama el texto de Kalachakra. En este texto de Kalachakra se habla de los ciclos del tiempo. El Dalai Lama, usualmente cuando estaba mucho mejor de salud, todos los años daba un Kalachakra. Eh, yo he tenido la fortuna de estar en dos de esas iniciaciones de Kalachakra, donde ahí, miren, en una fue el año 2006, me recuerdo, y fue en un pueblito en India, o en el este de India. Eh, el pueblo tenía, creo que 20.000 habitantes y habían 150.000 personas. Era una lucha conseguir un vaso de agua. Era muy difícil. Y la otra vez, la segunda vez que fui a Calachacra, estuve en Ladakh, Leh, creo que fue en 2014, que estuve en esa ocasión. Bueno, en este texto de Kalachakra, que, sí, que traducido sería como la rueda del tiempo, habla de tres tiempos. Hay un tiempo externo, que es de los planetas, de los calendarios, el calendario tibetano, toda la onda astrológica del budismo está ubicada en esa parte del texto que se llama el ciclo de tiempo externo. Está un ciclo de tiempo interno, que es el cuerpo, los ciclos de la vida, la respiración, que es el lado psicológico. Y está un texto que se llama alternativo, que es donde están los rituales, los tantras, las prácticas espirituales que sale este tantra. Entonces, lo que está diciendo es que en el budismo se hablaba, sin saber nada de cosmología, no había Einstein, no había Newton, no había nada, nada de eso, se hablaba de que habían cientos de mundos. Y cada mundo, miles de cientos de mundos, un número muy grande. Entonces habían incontables universos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que se está viendo hoy día. Hay una especie de conexión entre esta ciencia, ¿no? Física, astrofísica, con la visión del mundo del budismo. Hay una conexión que va más allá de la mera meditación. Y es el mundo que nosotros tenemos. Fíjate que la meditación está conectada con la psicología, con la sanación, con el camino espiritual propiamente tal. Y fíjate que esta otra idea de los ciclos del tiempo, de Kalachakra, se conecta con la visión de la astrofísica. Es súper interesante porque significa que los puentes es más de uno. No es solo hacer la psicología, no es solo hacer la neurociencia, también es hacer las ciencias más duras, como la biología, como la Y física. habría que ver cómo se integran, porque probablemente ese puente, como estamos hablando ahora, permite también como ampliar la visión, ¿no? Claro. De nuestro contexto occidental, porque si uno como que todo el tiempo pensaba, mientras te escuchaba, como la percepción que uno tiene, por ejemplo, al ver un insecto, ¿no? Y el insecto nos parece tan pequeño, tan poco valioso, ¿no? Y decía, mientras hablamos de esta infinita inconmensurabilidad de los universos, que uno ni siquiera mirado desde otra perspectiva, desde esa perspectiva, uno ni siquiera es un insecto que alcanza a ser. Entonces, creo que es una visión que cambia la relación con el mundo. Bueno, es que de alguna manera
esta cosa tan alejada de Marte o del sistema solar, el Sol y otros planetas, otras galaxias, el origen del universo, que parecen como tan alejadas a la persona común y corriente que va todos los días a trabajar y ese tipo de cosas, o tan alejada del camino espiritual, es parte de su camino, es parte de la visión del mundo. O sea, nosotros yo creo que viviríamos mucho mejor si pensáramos que no somos especiales, si no educáramos a nuestros propios hijos pensando que son especiales y no lo son. Son queridos por uno, porque son nuestros hijos, por uno, eso es verdad, uno quiere a su hijo, pero no es más especial que el hijo del vecino. El hijo del vecino es tan hermoso, tan Claro, inteligente, y somos parte finalmente que de... mi hijo o mi hija. ¿Te das cuenta, no? O sea, yo creo que esa es la idea fundamental, que hay que nosotros somos parte de un universo, tal como hoy día estamos entendiendo que las personas somos parte de un ecosistema que es nuestro planeta. El planeta es parte del ecosistema sistema solar, el sistema solar es parte del ecosistema galaxia, la galaxia es parte del sistema de este universo y nuestro universo en total es parte de otro sistema más grande aún que son los multiversos. Esto es, yo creo que tiene que ver con integrar, ¿no? Esto ya no es solo hablar de yo me siento así, o yo me siento así, yo medité así, yo medité así, o yo logré la no dualidad y todo ese tipo de cosas. Y otra cosa distinta o en la misma línea, mejor Sí, dicho, que eso, esta cosa del universo, esta visión sí, del mundo. eso también es importante quizás complementar, que eso hablábamos, como esta visión, cómo aporta a ese cambio de mirada del mundo, pero también tenemos esta como cognición súper fuerte respecto a vernos en el centro de las cosas, desde el hablar, desde el atrapamiento de nuestros pensamientos, emociones, etcétera. Entonces ahí la meditación también ayuda mucho, ¿no? A Claro, cambiar esta forma de percibir la realidad. claro, claro. De hecho, en la meditación vipassana hay ciertos estados que se logra que se llama espacio infinito, por ejemplo. Hay ciertas meditaciones que tienen esos nombres eh, eh, de astrofísica, ¿no? Espacio infinito. Entonces quiere decir que hay una relación, que la relación que nosotros tenemos como seres humanos no es solamente con nosotros mismos, incluso no es solo con mi vecino, es con la naturaleza, es con los insectos, con los animales, y también de nuestro planeta con otros planetas, y nuestro sistema con otros sistemas, y nuestra galaxia con otras galaxias. Entonces hay una interdependencia como global. ¿Te das cuenta? Y eso lo encuentro extraordinario, porque uno puede participar en el mundo entendiendo que es parte de un universo, no el centro del universo, sino que parte de él, que aporta de él, y que vamos a cumplir los ciclos de vida que tenemos todos los seres vivos. Sería tal vez un poquito esta perspectiva yo y otro a una mirada más relacional, ¿no? Claro, claro, es interdependiente. O Ujú. sea, hoy día es muy claro, nosotros vemos muy claramente el tema de la contaminación, cómo nos afecta en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Lugares terribles como Quintero, Los Puros, entonces está muy contaminado, Lota en el sur, qué sé yo, o Antofagasta. ¿No? Lo tenemos muy claro, sabemos que el dióxido de carbono que se produce en China tarde o temprano nos llega a nosotros, el exceso de plástico que lo podemos tener dentro de la carne de los peces, digamos, los microplásticos, pero no tenemos una visión del ecosistema planetario, por ejemplo, como nosotros eh, ir a Marte podemos intervenirlo. De hecho, hay ecologistas de Marte. Ya salieron gente que es ecologista de Marte, que dice que no deberíamos ir a Marte para no dañar la potencial vida, e incluso si no hubiera vida, el planeta. ¿Cachai? No, que deberíamos quedarnos acá y todo eso. Lo mismo pasa con otros lugares donde probablemente sí se va a encontrar vida, como estas lunas de agua que básicamente tienen un océano subterráneo cubiertas de hielo. Están todas las condiciones para que haya vida ahí y, y ni hablar del resto del universo. Entonces, estamos cambiando la perspectiva. El ego es, la idea de ego no solamente nos daña en nuestro cotidiano, sino que tiene que ver con nuestra propia especie, la mirada que tenemos con el mundo. Y yo creo que si uno entiende que es parte del universo, pero que no es el centro del universo, también ayuda a lo cotidiano,
para darse cuenta que uno no es el centro, no siempre tiene la razón ni la perspectiva. Eso. Queda pendiente todos los hoyos negros, ¿ah? Otro día vamos a hablar de hoyos negros. Digamos, que podemos más ampliar de un tema muy interesante que es también la cosmología. Es muy, muy interesante y poco conocimiento tenemos en el diario, quienes no se dedican a eso. Y su relación con la escritura budista, ¿no? El budismo ya lo veía y yo creo que hay otras tradiciones también, la egipcia, la india, que también tienen modelos cosmológicos. Sí, es un tema muy, muy interesante y que nos gustaría también seguir como profundizando, ¿no? Claro, conversando del tema de las distintas cosmologías, de las distintas tradiciones. Siempre, creo yo, para no pegarse la volada con el chamanismo y eso, mirando los datos y la realidad y qué es lo que dice la ciencia actual sobre las cosmologías. Porque si no, hacemos una interpretación mística nomás y eso no tiene mucho asidero. Yo creo que siempre hay que buscar la relación de la integración entre las ciencias y nuestras tradiciones espirituales. Bueno, sí, además en nuestra tradición también ese método, o sea, ambas perspectivas. Nuestra tradición, sí, no, sí, no sí. la occidental en general. Sí. No, pero ambas perspectivas aportan, me refiero a la ciencia y las perspectivas que vienen de tradiciones antiguas. Claro, Entonces, claro que sí. Son distintas maneras de conocer el mundo. Claro, y lo importante es no caer no caer en el misticismo puro. Eso es una volada que yo no comparto derechamente. Creo que hay que combinar o reinterpretar el mundo espiritual, la cosmología de las distintas tradiciones desde una perspectiva científica. Y, y nada, es como la manera que sostenemos. Sí, y el tiempo ha ido demostrando que es una combinación bien interesante sí, sí. Y cómo van coincidiendo también ciertas perspectivas, ciertos hallazgos y ciertas manifestaciones de cómo funcionan ciertos aspectos de la realidad. Claro. En el fondo, chicos, la idea fundamental es que la realidad no comienza con nuestras emociones ni termina con nuestras emociones. La realidad es interpretada por nuestras emociones, pero es mucho más amplia que uno mismo, que la paz personal, tipo de cosas, sino que hay muchas más cosas dando vueltas en el mundo y es importante conocerlas, reconocerlas, apreciarlas y sopesarlas. Sí, independiente de la perspectiva que cada uno tenga, esa es una mirada igual de trascendencia de las cosas, que aporta, porque ahí ya más adelante podríamos hablar también del sentido de vida. Sí. Como este dicho, como uno planta árboles sabiendo que nunca se sentará a su sombra, tiene un sentido también. Claro. En efecto, claro que sí. Así que bueno, esto queríamos compartirles hoy día y invitarles a seguir participando, si quieren proponer cosas. Escuchándonos. Bueno, vamos a tratar también de tener invitados, invitadas prontamente de distintos temas para seguir ampliando este podcast, el Buda Muerto, que es la integración de las perspectivas contemplativas y la ciencia desde una mirada también relajada en el mundo. En la medida de lo posible. Así que no sé, Luciano, si quisieras recomendar algo, alguna lectura, algún recurso. Bueno, hay un montón de libros que hablan de cosmología, pero esta cosa de la cosmología y el budismo y esta de construcción del ego a nivel cosmológico, digamos, no he visto mucho. No hay, es un tema nuevo que está empezando a emerger. De hecho, pero por ahí algo de cosmología budista, hay un libro, científica. Sí, hay un libro muy bueno que ahora está a la venta que es La última teoría de Stephen Hawking, que lo escribe Herzog, fue uno de sus discípulos, donde habla de toda esta historia, cómo eh, Hawkins intentaba entender el universo apoyándose en otra mirada,
que es como uno avanza cambiando la mirada, abandonando su propia historia egoica y avanzando hacia otro lado. Pero sí, historia del tiempo, no es historia del tiempo, es la última teoría de Stephen Hawking. ¿Y de cosmología budista? Cosmología budista. Si ustedes googlean, hay mucho tema de cosmología budista. Un libro específico. Kalachakra, si pudieran leer Kalachakra, pero es un texto exclusivamente budista. Y los otros son textos física ya, de cosmología, claro, que requieren conocimiento matemático para leerlo, digamos, y tiempo. Bueno, ahí entonces compartimos también esos nombres de libros, por si quieren andar más. Esta es una perspectiva muy interesante que queremos seguir abordando, así que les damos las gracias, que estén muy bien y nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Chao, chao.